Hoy hablaremos sobre ingeniería aeroespacial. Cuando se habla de ingeniería aeroespacial, lo primero que se viene a la mente son astronautas, viajes espaciales, satélites y cohetes. Pero el trabajo en esta rama de la ingeniería va mucho más allá. Las ciencias aeroespaciales abarcan un gran número de disciplinas de gran interés en la actualidad, desde la aplicación de la tecnología al diseño, construcción y utilización de artefactos capaces de volar, hasta el desarrollo de dispositivos que ayuden a enfrentar problemáticas relacionadas con el cambio climático y la gestión de riesgos naturales. Esta disciplina gana terreno en nuestro país día con día. Y para conversar más sobre este tema, nos acompaña la doctora Leonora de Lemos Medina, docente e investigadora en la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Costa Rica. Leonora, bienvenida una vez más a Conciencia. Yo agradezco mucho ese espacio que usted hace su apretada agenda. No, muchas gracias. Yo fascinada de venir para compartir con usted y con todas las personas que nos observan. Un tema que nos interesa muchísimo. En septiembre pasado, ustedes celebraron un Congreso Espacial Centroamericano. Y eso fue un evento de unas dimensiones que ustedes no la esperaban. Así es. ¿Por qué un Congreso Espacial en Centroamérica, iniciativa de quién? Coméntenos todos esos detalles que a mí me interesan mucho conocer. Sí, efectivamente, fue un evento que en realidad pensamos como muy pequeño y cuando nos dimos cuenta, pues se hizo gigantesco. En la iniciativa... ¿Cuántas personas participaron? Alrededor de 400 personas, más de 80 ponencias. En el aula magna. En el aula magna y la Facultad de Ingeniería, porque tuvimos que hacer charlas simultáneas, porque cuando nos dimos cuenta eran muchísimas. Inició como hace un año aproximadamente, bueno, en septiembre del 2022, cuando estábamos en el Congreso Internacional de Astronáutica, que es el más importante de esta área, digamos, del conocimiento en París, y estábamos pues algunos colegas de Centroamérica, cuando vimos, por ejemplo, en ese momento la delegación de Costa Rica era de 70 personas, Guatemala tenía alrededor de 12, Honduras entre 10 y más o menos 10 y 12, y empezamos a ver que había un movimiento muy, muy fuerte. Entonces, bueno, como en esta área las personas que estamos trabajando en lo mismo nos vamos conociendo, nos juntamos varios colegas y varias colegas y dijimos, no, ya la región nos está pidiendo que hagamos algo para nosotros mismos. Y empezamos a planearlo. Pensábamos que íbamos a recibir unas 60, 70 personas y con eso íbamos a estar muy felices. Y las sorpresas empezaron a darse cuando empezamos a recibir las ponencias, que eran pues muchísimo, cuando invitábamos a los conferencistas principales. Y todo el mundo nos decía, sí, Costa Rica, sí, ¿qué fecha? Listo, yo quiero ir. No se preocupen por financiamiento, yo lo busco. Debo de aclarar acá que tuvimos una ayuda importantísima, como siempre, de doña Sandra Kaufman, quien ella, apenas le comentamos la idea, se emocionó muchísimo. Y entonces incluyó el Congreso dentro de la lista de conferencias oficiales para NASA. Es decir, todas las personas de NASA podían participar, digamos, acá y podían solicitar el permiso o podían solicitar incluso su financiamiento para venir. Bueno, podemos decir que doña Sandra estuvo presente también. Doña Sandra fue la conferencista inaugural y bueno, y sí, yo diría que casi la madrina del evento. Claro. Entonces, claro, tuvimos una aceptación altísima. Yo socializo algunos de los temas que voy a tratar en Conciencia. Y alguien me hizo un comentario que por qué esta área espacial en Centroamérica cuando deberíamos de atender otras prioridades. Se lo comparto, se lo dejo, yo no coincido con ese argumento, ¿verdad? Pero del Congreso, ¿cómo podemos responderle a esta persona que me hizo este comentario? Yo lo veo de dos formas, ¿verdad? Generalmente cuando vemos al espacio, ¿verdad? También podemos ver qué es lo que está pasando acá. Y aquí voy a tomar algunas palabras que usa doña Sandra también en sus charlas. Por ejemplo, podemos entender, que es parte de lo que se está haciendo ahorita o que se ha hecho con las misiones a Marte. ¿Qué ocurrió en Marte? ¿Por qué se desapareció, digamos, la vida si hubo vida?
¿Qué pasó con la atmósfera de Marte? Entonces se puede extrapolar y decir, bueno, es que la Tierra está pasando por estos procesos. Esa es, digamos, una versión como muy simplista del tema. Pero si lo vemos más hacia nuestros países, es que además estamos desarrollando una serie de habilidades y herramientas y desarrollos tecnológicos en nuestro estudiantado, si lo vemos nosotros como universidad, en nuestra fuerza también laboral, en nuestro recurso, digamos, humano. Están aprendiendo cosas, están desarrollando alta tecnología y eso ha sido parte de lo más valioso que yo he podido ver, digamos, en todo este tiempo que he estado trabajando con esta temática, y es que justamente la población más joven es la que se anima. O sea, hay emprendimientos en nuestro país y en Centroamérica de gente con empresas aeroespaciales que están haciendo cosas aeroespaciales que uno diría, o sea, digamos, por ejemplo, mi generación difícilmente hubiera pensado en hacer una empresa, en hacer una startup aeroespacial, en un tema que, digamos, con mucha incertidumbre, porque no se sabe cómo va a surgir el mercado. Los jóvenes ahorita lo hacen y hay varias empresas. Entonces, yo creo que eso es parte de lo que responde esas... Y casualmente, Leonora, otro comentario que me hicieron es que es un área de investigación extremadamente cara y que cómo se van a financiar, digamos, proyectos de investigación en aeroespaciales y aeronáutica. ¿Qué mensaje le podemos dar nosotros a todas esas personas que piensan o que tienen esa preocupación del financiamiento de esta área de desarrollo en Centroamérica? Claro, es correcto, digamos, puede ser un desarrollo, digamos, tecnológico muy caro. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, aquí en la Universidad de Costa Rica, específicamente con el grupo de Ingeniería Aeroespacial, hemos tratado más bien de enfocarlo hacia un desarrollo tecnológico propio. Y entonces aquí es donde mezclamos algunas herramientas, como lo hemos venido haciendo en algunos proyectos de investigación y demás, por ejemplo, la biomimética, que utiliza los recursos naturales. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo para desarrollar nosotros nuestra propia ciencia y tecnología, decolonizando, si queremos llamarlo de esa manera, la ciencia? Obviamente, si pensamos en que vamos a crear aquí una estación internacional, pues vamos a tener que hacer como país una inversión muy importante, que quizá, bueno, sí, en este momento quizá pueda parecer que no es una prioridad para el país. Sin embargo, pues los dispositivos médicos hace unos años tampoco eran una prioridad. Exacto. Y vea cómo ha crecido, ¿verdad? Entonces, es un tema de ir demostrando que sí se puede desarrollar. Las personas que vinieron al Congreso, por ejemplo, las personas invitadas se fueron muy impresionadas del nivel de las investigaciones que estamos haciendo acá, de la clase de la diversidad también de investigación que estamos haciendo, y entonces eso pues llama justamente a posibles inversiones de industrias que sí estén dispuestas a trabajar en conjunto. En eso, sí. Vamos a hacer una primera pausa, ya regresamos con todos y todas ustedes. La UCR genera políticas institucionales y apoya iniciativas interinstitucionales para que más mujeres se sumen a carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Estamos conversando con la doctora Leonora de Lemos Medina, quien es docente e investigadora de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Costa Rica. Leonora, me interesa mucho que hablemos de la participación de la mujer en esta nueva área de investigación, en nuestra área centroamericana, pongámoslo en esos términos, y también qué significa esto en el concepto STEM. Sí, buenísima esa pregunta. Viera que hay un fenómeno muy interesante. Bueno, hace unos minutos le comentaba de la participación de los jóvenes, ¿verdad? Por ejemplo, en la creación de empresas nuevas, pero con las mujeres sucede parecido. Bueno, ya sabemos que lamentablemente en las áreas STEM muy pocas mujeres se animan por estas carreras, por su desarrollo y demás, ¿verdad? Aproximadamente un 30% tirándolo altito, ¿verdad? Pero viera que cuando hemos desarrollado este tipo de iniciativas o este tipo de actividades, y lo vemos también en la participación en proyectos y demás, la participación de mujeres aumenta.
Por ejemplo, en el Congreso tuvimos una participación de aproximadamente el 45% eran mujeres. Cuando hicimos los campamentos aeroespaciales en el 2015-2016, en ambos la participación fue alrededor del 40-45%. Entonces, digamos que viendo estos números, ¿verdad? Los números hablan, ¿verdad? Ya sabemos, no podemos más que pensar que esta área es un área que genera motivación a las mujeres por estudiarla, ¿verdad? Por participar en ella. Es como un área como inclusiva, digo yo. Obviamente también en nuestro país pues tenemos algunos ejemplos a seguir, ¿verdad? Y repito nuevamente, doña Sandra pues viene a ser ese modelo que muchas chicas pues lo ven como una inspiración, ¿verdad? También está pues Melania Guerra, que también ha estado relacionada con esta temática, entonces pues genera esa confianza, ¿verdad? Y bueno, y al estar nosotros aquí en la universidad con este proyecto, que bueno, que como sea, pues yo lo he venido liderando por este tiempo, pues también es una mujer que está al frente, entonces las estudiantes de la universidad también pues sienten de pronto como acogidas, ¿verdad? Entonces ha sido muy interesante este proceso. Yo creo que definitivamente el área aeroespacial tenemos que seguirla impulsando justamente como un catalizador para que las mujeres se acerquen a las carreras STEM. Y eso es parte de lo que hacemos en la universidad, ¿verdad? Nosotros no solamente con estos proyectos y estas actividades, sino con muchas otras, trabajos comunales y demás, y otras actividades de acción social que buscamos incidir para que las mujeres estudien en carreras STEM y hombres, ¿verdad? Y sabemos que, bueno, que nuestra universidad se desarrolla en muchísimas áreas. Que impacta mucho casualmente este concepto de STEM y STEAM también, que lo podemos hablar en otra oportunidad. Lecciones aprendidas del Congreso, Leonora. Bueno, fue interesantísimo. Realmente creo que, bueno, entender que es un área que genera mucha pasión y que genera mucho interés, entonces no tendríamos que ser tan austeros en pensar el impacto que van a tener. Y creo que muy importante fue esa visibilización del quehacer, de las investigaciones que están desarrollando estudiantes y docentes, pero principalmente, y es que tenemos que ser claros acá, son los estudiantes y el estudiantado es quien está desarrollando los proyectos diferentes. Y entonces hay que ver cómo les motivamos también. Y creo que muy importante, definitivamente la infraestructura la tenemos en la universidad y lo más importante creo que fue eso, visibilizar todo el trabajo que hacemos en STEM y en STEAM aquí en la UCR y en la región en términos generales y que es importante que el país lo conozca. Otro tema muy importante que tal vez se va aquí en lecciones aprendidas y es que todavía nos falta articular como país. Entonces nosotros quisimos también dentro del Congreso... Y como región, me imagino también. Como región también, pero digamos que pensémoslo todavía como país, digamos. Entonces, por ejemplo, articular con el gobierno, sabiendo que ahorita hay, por ejemplo, iniciativas en la Asamblea Legislativa que quieren pues derogar la ley de la Agencia Espacial, pero entonces todavía el ministerio no tiene todavía tan claro qué va a hacer con la agencia, cómo entrarle, cómo no entrarle. Entonces eso es talento, que bueno, que posiblemente hay que mejorar este proyecto, pero hay que entrarle a mejorarlo. Entonces no es nada más decir está mal y lo dejamos ahí, sino que hay que hacerlo. Y la articulación con la industria, que también ha sido pues otra inquietud que yo he tenido y pues por mucho tiempo, bueno, la tenemos muchas personas, porque hay como una separación. Y la industria, yo se los dije esta vez en el Congreso, ustedes no tienen idea del potencial que tenemos acá con nuestros estudiantes y no se han acercado. Y nosotros vamos y los buscamos y no se abren. Entonces, como lecciones aprendidas, también hay que ver cómo se puede gestionar esta articulación. Y a nivel regional, pues yo creo que a nivel académico estamos trabajando bien, pero cada país tiene pues sus pequeñas dificultades acá. Después del Congreso, ¿qué sigue? ¿Qué se han propuesto ustedes, los organizadores, las personas organizadoras del Congreso a nivel centroamericano? ¿Qué viene? Bueno, ya estamos en la organización del próximo Congreso, que esta vez será en Antigua, Guatemala, y entonces pues ya vamos a... ¿Cuándo?
dentro de un año aproximadamente, lo van a hacer septiembre. todos los años. Sí, y lo hacemos en la semana patria, digamos, que además es muy significativo porque la mayoría de los países de Centroamérica tenemos compartimos. El 15 de septiembre, exactamente. Exacto. Entonces, bueno, va a ser allá, la idea es hacerlo todos los años, vamos a medir cómo nos va en este segundo año y ahí vemos si seguimos la frecuencia anual o bianual. Y la idea es ir motivando, porque es que hay muchos proyectos que se están gestando en los diferentes países. Y retomando el tema de la articulación, ¿se está articulando, digamos, entre universidades públicas y privadas estos esfuerzos a nivel centroamericano? Sí, definitivamente. Bueno, por ejemplo, quien sería anfitrión sería la Universidad del Valle de Guatemala, pero también tendría participación que es privada, pero por ejemplo, ellos fueron los que desarrollaron el satélite Quetzal, que fue el primer satélite guatemalteco. Entonces ya tienen esa experiencia. Sin embargo, también van a incorporar a la Universidad San Carlos de Guatemala, que es la más grande. En el caso de Honduras, que es otro de los miembros del comité organizador, pues es la UNA, la Nacional Autónoma de Honduras. Y bueno, entonces ahí sí vamos articulando, digamos, a nivel de organización, y las otras personas que participan en el comité, por ejemplo, el doctor Andrés Mora, el doctor Luis Sea y la licenciada Catherine Herrera, ellos lo hacen a título personal, ¿verdad? Y en algunos casos sus empresas les colaboran, pero lo están haciendo más a título Perfecto. personal. Hagamos una pausa. En el siguiente segmento vamos a hablar de la diversidad que existe en el grupo propiamente de ustedes. Biólogos, personas del arte, obviamente personas en la ingeniería. Este es un tema que vamos a explotar en el siguiente segmento. Ya regresamos. Gracias al desarrollo de la ingeniería, es posible el transporte aéreo de forma más limpia, sostenible, rápida y eficiente. Estamos conversando con la doctora Leonora de Lemos Medina, docente e investigadora de la Escuela de Ingeniería Mecánica. Hablemos de ese grupo multidisciplinar e interdisciplinario que ustedes conforman aquí en la Universidad de Costa Rica, propiamente dicho. ¿Cómo se inició? Coméntenos esa parte. ¿Fue iniciativa suya o cómo se contactaron personas de la biología, de las artes, de las ingenierías y muchas otras disciplinas? Bueno, el grupo inició en el año 2014, fue la primera iniciativa, luego en el 15 y en el 16 hicimos los campamentos aeroespaciales desde la Escuela de Ingeniería Mecánica, pero siempre pues tratando de involucrar a personas de diferentes carreras. Lo que pasa es que la ingeniería aeroespacial o el espacio pues es una temática que no se abarca desde una disciplina, es algo que incluye muchísimas áreas del conocimiento, desde psicología, movimiento humano, biología y todas, obviamente la parte de ingeniería, matemática, todo, ¿verdad? Y computación. Entonces es un área que es muy inclusiva, nuevamente, de todas las áreas del saber. Y entonces, bueno, hemos ido poco a poco creciendo. El grupo, cada vez que se da a conocer, pues vamos incluyendo a algunas otras personas. Hemos tenido estudiantes, porque principalmente está conformado por estudiantes de comunicación, inglés, de diseño, de artes, y de todas las ingenierías, de física, química, de microbiología hemos tenido. Entonces poco a poco se van desarrollando los diferentes proyectos. Ahorita estamos desarrollando algunos donde, por ejemplo, ya estamos teniendo un acercamiento muy importante con la Escuela de Geología, porque entonces ya para ver temas de simulación del suelo en el espacio, ¿verdad? En la Luna o en Marte. Entonces ya esto les generó a estos profesores que se les hizo el acercamiento, un interés y decía, ay, qué bonito, no sabía que existía este grupo, me gustaría participar. Y bueno, y así ha ocurrido con la parte de biología, donde tuvimos pues todo el acercamiento con la herramienta biomimética que hemos seguido nosotros incorporando en nuestros diversos proyectos. La parte artística con la doctora Susan Campos, que pues desarrollamos unas ideas ahí pues interesantísimas, sí, hace unos meses.
unos proyectos interesantísimos, ¿verdad? Porque ella tiene unas ideas buenísimas y se complementó muchísimo con lo que estamos desarrollando. Y entonces es eso, es un área que es súper inclusiva y tiene que serlo, porque así es el desarrollo del espacio. Coméntenos algunos proyectos en los cuales en esta forma multidisciplinar están desarrollando ustedes. Bueno, ahorita, por ejemplo, volviendo a la herramienta biomimética, hay uno de los proyectos que están desarrollando que se fue a presentar en unos congresos, creo que fue en junio o en mayo, por ahí, sobre cambio climático. Este es una propuesta de reforestación de zonas que fueron afectadas por incendios forestales, utilizando el mecanismo de dispersión del berro, que es un mecanismo que libera en cuestión de instantes muchas semillas alrededor. Entonces, utilizando cohetes de agua, lo que pensamos es que es una forma de dispersar semillas y que eventualmente pues, pueda hacerse la reforestación. Ese está enfocado al área de conservación de Guanacaste. De Guanacaste, exactamente, junto con otro que estamos desarrollando con ellos para poner nodos de medición en diferentes zonas puntuales que permitan hacer mediciones de algunas variables como temperatura, humo y demás, que den una alerta temprana de incendios. Este es más preventivo, el otro es más de reconstrucción, digamos. Este también con el área de conservación de Guanacaste, pero también estamos incorporando otro profesor nuestro que llegó a la Escuela de Ingeniería Mecánica hace un par de años, que su área de especialización es estructuras tensegríticas. Son estructuras que tienen una particularidad, y es que tienen un elemento rígido y un elemento flexible, y que entonces estamos planteando un diseño de un cohete con una estructura tensegrítica, lo cual viene a ser todo un reto, no solo desde el punto de vista de diseño, sino también de aerodinámica y demás, pero van a poner en conocimiento pues todo lo que estudió este profesor en su doctorado en China, y pues ya también nuestros estudiantes están aprendiendo eso por ejemplo. Y algunos otros que estamos ahorita estamos todavía siguiendo su desarrollo, pero que se presentaron ahora en el mes de octubre pasado en México en un concurso que nos invitaron, por ejemplo, para cohetes de agua, y entonces se propuso una misión que ahí es donde incorporamos a la Escuela de Geología. Y bueno, ahí están, son muchos. Ya se nos acaba el tiempo. Algo que me encantó enterarme de la información que usted compartió conmigo es que ustedes van a las escuelas públicas también. Vamos, y les encanta. Es una actividad súper linda, los incorporamos, hacemos lanzamientos de cohetes de agua, les explicamos cómo hacerlo, hacemos talleres también. Ya me imagino la atención de estos jóvenes. Fascinados. Impresionante. Es súper bonito y escucharlos hacer el conteo, el 5, 4, 3, 2, 1. Y si algo falla, es más divertido todavía. Claro. ¿Y cómo se hace contacto con estas escuelitas? ¿Ellas los buscan ustedes los buscan? Coméntenos un poquito Generalmente nos buscan. Ahora también en el mes de septiembre estuvimos haciendo un taller, por ejemplo, en conjunto con la Municipalidad de San Pedro para la Escuela Inglaterra, pero hemos ido a otras escuelas. También, bueno, tenemos contacto con algunos otros proyectos de acción social, como el TC 695, que es Enseñando Ciencia Basada en Observación y Experimentación. Entonces también a veces pues vamos en conjunto, o Mujer en la Ingeniería, que es de la facultad también, de la Escuela de Ingeniería Industrial. Entonces hacemos como actividades en conjunto y es ¿Y hay trabajos comunales universitarios asociados a esta disciplina? Bueno, los incorporamos en el Enseñando Ciencia Basada en Observación y Desarrollo, en el cual pues yo participo en conjunto con el doctor Oscar André Herrera de la Escuela de Física. Y entonces pues ahí tratamos de incorporar algunas de estas demostraciones también. Extraordinario, Leonora, le deseamos muchos éxitos. Vamos a estar muy pendientes del desarrollo de esta importante área en nuestro país y en la región centroamericana, que eso nos entusiasma muchísimo. Muchas gracias a usted y bueno, y al apoyo que siempre recibimos de la universidad. Muchísimas gracias. Gracias también a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Hola, ¿qué tal? Soy Catalina Lao y me alegra estar de nuevo con ustedes en este segmento de Conceptos. Hoy vamos a definir lo que dijo nuestra invitada aquí. ¿Cómo podemos hacerlo para desarrollar nosotros nuestra propia ciencia y tecnología, decolonizando, si queremos llamarlo de esa manera?
la ciencia. Descolonizar es el proceso de independencia de una colonia o territorio en relación con la nación extranjera que lo domina en condición de dependencia política, social y económica. En este caso, la investigadora utiliza este concepto para referirse al desarrollo de nuestra propia ciencia y tecnología, la cual utiliza los recursos y materia prima que tenemos a mano para responder a las necesidades e intereses específicos de la región. Pero también definiremos la palabra que utilizó en esta frase. El área aeroespacial tenemos que seguirla impulsando justamente como un catalizador para que las mujeres se acerquen a las carreras STEM. Catalizador dicho de una persona o cosa es quien estimula el desarrollo de un proceso. La invitada nos señala la importancia de la aeronáutica con sus distintos proyectos y actividades como medio para estimular el desarrollo y la participación de las mujeres en las áreas de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, comúnmente llamadas STEM por sus siglas en inglés. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. Si desea conocer más sobre este tema u otros temas que tratamos en el programa, puede visitarnos en nuestras páginas de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.